El editorial de este domingo 14 de agosto lo estoy grabando a la noche, muy tarde, del sábado 13, porque estuvimos de viaje con la gente de Jeep en Villa Langostura, Bariloche, por la presentación del nuevo Renegade, que, entre otras características, pasa a tener la versión Trailhawk de turbo diésel a turbo naftero. Y lo que hicimos en la Patagonia tiene que ver con el desempeño de esta versión en particular dentro de las tres Sport, Longitude y Trailhawk que tiene la nueva gama Jeep. Pero mientras estaba manejando, pensaba lo que muchas veces pienso, ¿no? ¿Qué conocimiento tiene el público argentino de lo que es 4x4? ¿Qué necesidades hay de tener vehículos 4x4? Y finalmente, ¿quiénes que hayan gastado 9, 10 millones de pesos en un vehículo saldrían con él a andar por los terrenos donde nosotros la estábamos pasando tan bien, donde además contábamos con dos Gladiator, pilotos expertos que han corrido el Camel Trophy, el Paris-Dakar, que saben todo? Entonces uno va con radio, con toda la tranquilidad, que si se queda y no quiere ni siquiera bajar a pisar la nieve o el barro, lo van a venir a buscar. Pero lo cierto es que es lo que me dio base a esta editorial de hoy, haciendo un poquito de historia, digamos, de lo que es en Argentina la 4x4, que por ahí muchos creen que llegó en los 80 o en los 90. Y en realidad es Jeep la que, cuando lanza su primer vehículo industrial en Argentina, el 4 de abril del 56, es precisamente un Jeep Ica 4x4. La unidad número 1 ya salió doble tracción. Y de ahí, Kaiser diseñó toda una familia de modelos, desde estanciera, vaqueano, Gladiator, pickup Jeep, el mismo Jeep CJ5, donde la 4x4 era una versión, o sea, o un opcional. No opcional que usted podía ir y decir pónganle 4x4, pero sí podía comprar cualquiera de estos vehículos en 4x4. Y en aquel momento, con un país agrícola-ganadera y con los caminos en su mayoría, hoy siguen siendo en su mayoría sin asfaltar, si uno toma todos los caminos del país, pero con incluso grandes rutas troncales en muchas partes sin asfalto, era necesario, lógicamente, vehículos mucho más rústicos, más robustos y con tracción en las 4x4 ruedas, por supuesto, como algo interesante. Pero más allá de esto, estaban muy lejos de ser estatutario, ¿no? Y en el uso estaban los que necesitaban la 4x4 y los que no. Ahora, si uno ve la evolución, se va a dar cuenta que a la 4x4 de aquellos años lo que le faltó es algo que no existía, que era el marketing. Hacerle sentir a la gente la necesidad de tener lo que no necesita. Entonces, si nos limitamos solamente a venderle a quien lo necesita, bueno, después pueden aparecer ciertos mitos urbanos como que un sistema de 4x4 es más peso, es más complejidad, es más caro el costo, si se rompe la caja de transferencia, ¿quién te la arregla? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos mitos de aquel momento, o verdades de aquel momento, se arrastraron con muchas cosas. Por ejemplo, la caja automática, el aire acondicionado, los levantavidrios eléctricos, ¿no? Había gente que decía, sí, muy lindo, pero si un día de calor se te rompe el levantavidrio y te queda el vidrio abierto, ¿qué haces? Y si te queda cerrado y el aire no anda, ¿cómo ventilás el auto? Cosas de otra época. Pero lo cierto es que en Argentina, al menos, que siempre hablamos con este tema, la 4x4 que Ica inició en los 50, en los 60, fue muy poco seguida por los competidores. Es decir, Ford recién va a tener con la F100 en el 88 una versión 4x4 de fábrica. Y Ford no fue la única. Dodge y Chevrolet también tuvieron algunas versiones de lo que era la Power Wagon de Dodge o lo que era la C10 4x4, pero eran versiones casi de uso militar, ¿sí? No eran tanto de vida civil. Entonces,
estaban bien especificados para ciertos usos de trabajo. Por ejemplo, estaba Igarreta, que era una empresa que antes de ser de Ford era concesionario Chrysler, que se dedicaba a montar vehículos especiales. Algunos quizás lo vieron, pero había camiones Dodge, un Dodge 600, por ejemplo, un 700, con motor V8 y tracción 4x4 para Entel, para que vayan a trabajar a las rutas donde había que poner postes de teléfono en condiciones adversas, por clima, por caminos embarrados. Entonces era necesario tener un producto así. Pero más allá de eso, el resto se las arreglaba con 4x2. Incluso, y esto es una cuestión personal, estaba visto como que el gaucho se la arreglaba con 2 pantaneras, ¿no? Entonces, en ese momento era clásico ver a la Ford F100 con las gomas comunes y las 2 pantaneras en la caja, por si había necesidad después de la lluvia de poner las pantaneras, y con eso ya está. Y es cierto que la Argentina se hizo más que nada con 4x2. Pero no todo fue en la década del 70 industria argentina. Al finalizar la década llegan los importados y con ellos aparecen los primeros vehículos tipo Ford Bronco, que son 4x4, que derivan de una Ford F100, pero que lo que vienen a mostrar es otra cosa. Él es el primer Sport Utility, llamado como tal unos años después. La estanciera que se hizo acá podría haber sido exactamente lo mismo, pero era visto como una rural, la rural Willys, como era original, y estaba muy lejos del término SUV. Ahora, de ahí para acá, los 80 como primeras semillitas, que después rápidamente se cierra la importación, es muy poco lo que la industria automotriz argentina, que queda muy golpeada luego de la época de Martínez de Hoz, puede ofrecer. Algo de Renault 18 4x4, primero como GTX, que eran realmente muy caras y por eso no tuvieron tanto éxito, salvo en la Patagonia, por ejemplo, que después tuvieron que reconvertir a LX, una versión base del 18 2 litros, con tracción en las 4 ruedas, para así tratar de bajar el costo y poder vender tal vez el remanente de 4x4 que habían traído importadas de Europa. Pero ahí llegamos a otro motivo, ¿no? ¿A dónde ubicar la 4x4? ¿Es para el tope de línea? Es decir, el que ya pagó todo y tiene más plata, entonces le ofrezco, como era antes la caja automática, la 4x4. ¿O para quien necesita realmente un vehículo 4x4 y no quiere lujo y sofisticación, lo dije bien, porque en realidad a donde lo va a usar, todas esas cosas son superfluas, entonces necesita una versión base 4x4. Bueno, el Renault 18 Break marcó precisamente esa dicotomía, pero no fue que le dieron al cliente la posibilidad de elegir, lanzaron los dos y vieron, no, lanzaron arriba, les costó vender y se fueron al otro extremo de la gama para tratar de desestoquear lo que tenían. Pero ahí empieza la duda. Y también estaba una firma argentina, ENIAC, que habían hecho los Antic con Pedro Campo y que resuelven hacer una pickup mediana estilo Toyota para tener incluso una versión 4x4 de la Durango, porque se había cerrado la importación, porque las Toyotitas que entraron en el 80, 81, 82 estaban andando muy bien en el campo, le empezaron a tomar la mano a lo que era la 4x4 a palanca de los japoneses, con los cubos mágicos. Entonces había un mercadito ahí que pedía una renovación. Y bueno, diseñaron una pickup sobre la cabina, digamos, capot, trompa, parabrisas y puerta delantero, cortado el techo en el pilar B, de un W1500, incluso usando su mecánica 1.8, con el sistema de lo que es 4x4 del tren delantero de la Ford F100, ¿no? ¿Por qué? Porque Autolatina nucleaba a Ford y Volkswagen y entonces le proveía a ENIAC estos elementos, sabiendo que ellos por ahí no lo veían como rivales, no tenían una pickup de esas características. Igualmente lo que vendió es muy chiquitito. Pero más allá de eso, cuando abren la importación, bueno, vuelve todo a ponerse las cartas sobre la mesa.
Y ahí aparecen algunos vehículos realmente muy interesantes. Y los 4x4 se van para dos extremos muy diferentes. Los grandes 4x4, como este Jeep Grand Cherokee, que aquí detrás tengo el test 31, ¿no? El primer test de un 4x4 de auto al día. Y también algunos más chiquititos, ¿no? Daihatsu Feroza, el Samurai de Suzuki, así el Vitara, cosas que venían de Japón que parecían juguetitos, pero realmente, y esto que hay que reconocerlo, no había un periodismo especializado en 4x4, ni había un lector especializado en 4x4, ni un televidente especializado en 4x4. Quiere decir que en ese momento se cometían errores tremendos basta leer aquellos test o mirar aquellos test de los 90 para darse cuenta de la falta de criterio periodístico a la hora de encarar un test. Esta Grand Cherokee era de un gerente de Chrysler de guerra, me la prestó Moira Dillon y me pidió, cuidala por favor, es de un gerente, ¿no? Y a mí, ¿qué se me ocurrió hacer? Llevarla a un campo de barro de 4x4, de esos que empezaban a surgir en los 90, y darle para el campeonato, ¿no? Entonces, buscando la espectacularidad de la toma. Sí, quedaron unas tomas espectaculares, pero hoy me dan vergüenza de ver esas tomas, porque realmente, si quieren, les dejo el enlace para que vean este test, nadie que en aquel momento pusiese $50.000 iba a ser semejante enchastre de un vehículo como Grand Cherokee. Evidentemente, lo que yo tendría que haber hecho era agarrar el vehículo y partir para la Patagonia o para Córdoba o para Mendoza y probarlo en paisajes hermosos con alguna dificultad, algún cruce de ríos, etc. Obviamente, a 8 kilómetros por litro a 100 no era un vehículo muy fácil de viajar para uno que recién empezaba y el bolsillo estaba flaco. Así que lo que decidimos fue ir por acá cerca, ¿no? Pero igualmente creo que le gastamos 3 tanques en aquel momento. Pero no teníamos criterio. Y si uno lee, no había mucho tampoco de entendimiento. Por ejemplo, hoy no me da vergüenza decir que yo no entendía de 4x4. ¿Había tenido alguna experiencia? Sí, con un amigo, Daniel Bugliolo, que se armó un Jeep Ica, el famoso Dogo, que lo contamos tantas veces, con un Ica 56, que después le puso 4x4 y salíamos a andar. Y yo veía que movía unas palancas y el bicho avanzaba, pero nunca me preocupé por entender cómo funcionaba esa 4x4 y nada tenía que ver aquella con la de un Grand Cherokee. Entonces uno empezó a entender, pero algo que considero hice bien fue aprovechar cada oportunidad, y lo sigo haciendo, que tengo un experto para poder consultarle cosas, ir aprendiendo. Entonces uno aprende cómo andar en la arena, cómo andar en el barro, cómo andar en la nieve, cómo andar en la roca, cómo vadear un río. Cosas básicas, pero que el desconocimiento lo que puede generar es un grave problema y por lo general uno termina diciendo el vehículo no funciona y no pensar a lo mejor yo estoy haciendo las cosas mal o tengo la presión o la goma inadecuada o no sé manejar directamente, que es mucho más fácil. Incluso hoy se organizan eventos de prensa donde, por ejemplo, ponen 3 personas por auto y rotación, ¿no? Y no está organizado quién de los 3 sabe más o sabe menos para manejar en alguna parte del camino. El organizador debería saber, por ejemplo, que si va a haber asfalto, barro y algo con más dificultad y junta a una tripulación, que puede ser espontánea, bien podrían decirle, bueno, vos manejás asfalto, vos manejás acá, vos manejás allá. No lo hacen porque no quieren generar el hecho de decir, no te quiero decir que vos no sos bueno para esto. Pero después vienen los inconvenientes. Le puede pasar a uno bueno como le puede pasar a uno malo. Eso está más que claro. Pero por lo general le pasa a los irresponsables que no entienden o a los que quieren demostrar todo lo que saben, también suelen tener inconvenientes. Entonces, llegamos a una nueva realidad de los 4x4 que cambia fundamentalmente
Cuando Ford lanza EcoSport en el año 2003, si bien ya había autos del segmento A y B 4x4, pero EcoSport pasa a ser un vehículo de precio accesible, un SUV accesible, sobre todo para una Argentina después del 2001-2002, donde no había un mango. Entonces, lo dijimos en aquel momento, gente que tenía un Honda CR-V 4x4 bajaba a una EcoSport 0 kilómetros y mostraba en el barrio que podía andar en un 0 kilómetros, que era un SUV. Calidad nada que ver, ¿no? Pero Ford, cuando lanza la EcoSport, meses después lanza la 4x4. Sin reductora, muy simple, una 4x4 de básica. Pero prevé entre un 10 y un 15% de sus ventas. Y nunca llegó al 1. Entonces, no es que el sistema de la 4x4 de la EcoSport haya sido el problema. Quizás el cliente que buscaba ese vehículo buscaba aparentar ser un usuario de un SUV que el otro crea que tenga una 4x4 aunque no lo tenga. O quizás con un 4x2 le sobraba. Ford puso la oferta y ahí tenemos que darnos cuenta que no fue lo que Ford pensó. Ahora, los rivales, más allá de esta famosa frase de Flamini de ecosportizar autos colgándole rueda de auxilio a un CrossFox, a un ID Adventure, más allá del sistema Locker, que no era un 4x4, pero andaba bien para lo que era un 4x2, los rivales tuvieron que esperar 8 años para que EcoSport tenga un rival. O sea, las otras marcas tuvieron 8 años para desarrollar Duster. Y Duster pasó a tener también una versión 4x4. Pero Renault hizo mucho énfasis en la 4x4 de Duster porque venía de Nissan. Entonces ya había toda una historia de lo que eran los vehículos grandes, ¿no? Tipo Pathfinder, ese tipo de productos, Grand Cherokee, Explorer, y luego los medianitos, ¿no? Tipo Honda, tipo X-Trail, y de esa X-Trail sacan el sistema All Mode de tracción que usa Duster. Y es realmente muy superior el sistema de Duster. No me voy a poner a explicarlo acá con respecto a EcoSport o con respecto a una Honda que tenía en aquel momento el peor de los sistemas, el Intelligent, que no era Intelligent, pero en ese momento pasan a ofrecer un sistema realmente moderno y muy importante. Y ahí se da una variable. La campaña de Duster también se basa en la 4x4. ¿Recuerdan el paseador de perros? ¿Recuerdan todo lo que mostraban? Estaba casi todo enfocado a la 4x4, si bien llegó a un 15% de las ventas, un 20% en el mejor de los casos. Pero era accesible dentro de todo lo que podía ser tener un SUV realmente con capacidades 4x4. Pero 4x4 y todo camino no es exactamente lo mismo. En realidad, EcoSport y Duster eran todos caminos 4x4. No eran todo terreno, ¿sí? ¿Podían andar fuera del camino? Sí, pero con mucha habilidad del conductor. Y también lo que hay que tener en cuenta hoy que se presenta esta nueva Jeep Renegade Trailhawk es que, por ejemplo, ¿cuántos van a demandar una Trailhawk por su capacidad off-road y cuánto la van a demandar porque es la más cara? Por ejemplo, tuvimos a la nueva Duster que hicimos otro editorial que democratizaba la 4x4. Lo que no supimos es que no iban a tener volumen. Entonces, ¿de qué democratización podemos hablar si después cuando el pueblo va a comprar no encuentra el producto? Pero lo cierto es que para que Duster tenga una versión 4x4, Renault la fue a traer de Colombia, porque en Brasil no le dieron importancia y la discontinuaron. Y ahora está por llegar Oroch, la nueva versión de la pickup Duster, que también va a tener una versión 4x4 y también Brasil desistió de esa versión. O sea, es para exportación que van a ser la nueva Duster Oroch 4x4. Y con el escaso volumen que Renault va a poder traer, es muy apreciable y muy importante, y ya estaremos en Mendoza para la presentación, que mantengan una opción de la pickup Oroch 4x4. Pero, más allá de todo esto, lo que me interesa contarles es que en el mundo de los SUV B, donde parecía que para ser SUV había que tener 4x4, porque
Ford lo puso con EcoSport, Duster lo tuvo. Cuando llegó Tracker también tuvo una versión 4x4, más de asfalto que de otra cosa, incluso con unas ridículas llantas de 18 pulgadas que ni bien pisaban el barro, quedaban inutilizadas. Pero también hay otro tema, el neumático. ¿Qué neumático se le pone a un SUV del segmento B? Algo muy extremo, como puede ser una cubierta muy radical para salir del asfalto, algo mixto o algo de asfalto. Lo ideal sería que el cliente elija, pero bueno, hoy en día que no hay neumáticos, a veces ni para armar los 0 kilómetros, muy difícil se le va a hacer a un cliente conseguir cubiertas para cambiar según su necesidad. Hay algo muy básico, gente que nos contaba que en el sur necesita cambiar los neumáticos para ponerlos de invierno y no consigue. Entonces, bueno, esto es la realidad también que tenemos hoy, que es otra dificultad. Pero más allá de modas, historias y realidades actuales, lo cierto es que si el mercado estuviese abierto y tuviésemos libre importación, habría que ver quiénes están interesados de los fabricantes en seguir ofreciendo en el segmento B 4x4. Por ahora parece ser que Renault y Jeep. Y después, bueno, sí, tenemos una Hyundai Kona, tenemos un Mini Countryman, pero están en otras grandes ligas, ¿no? En cuanto a lo que ofrecen. Ahora, el resto se han volcado a vehículos que parecen SUV, algunos ni siquiera son SUV, y muchos de esos que quieren ser SUV los llaman nuevo sub ¿no? Porque tienen que decirle sub para que la gente diga, ah, mira, es un sub. Pero eso yo lo veo como algo muy marketinero. Lo cierto es que Jeep es una marca exclusiva de SUV y por lo tanto Jeep tiene que hacer honor a su historia y tiene que tener 4x4. Le costó mantener la 4x4 en oferta. Las primeras Renegade trajeron versiones 2.4, 4x4, rápidamente las agarró el impuesto interno, quedaron muy caras, desfasadas, casi no se vieron. Después intentaron con Trailhawk turbo diésel también, lo agarraba el impuesto, los diésel se complican y hoy hacer una Renegade Trailhawk con motor turbodiesel sería todavía más complejo porque tendría que usar urea más allá del DPF y sería realmente ponerle cada vez más dificultades al usuario. Así que aquellos que gustan de la 4x4 turbodiesel quizás tengan que estar reducidos a alguna pickup. Por ahora no hay pensado que va a haber un Renegade turbo diésel. Sí, en la nota con Pablo García Leyenda hablábamos sobre eventualidades de pensar en una Compass turbo diésel 4x4 como una alternativa a futuro, pero más allá de que no saben si el mercado lo demanda o no, lo cierto es que con el volumen limitado que hay, lo que traen, lo que puede cruzar la frontera, se vende, entonces cuanto más amplíen el abanico de posibilidades, es peor. Pero lo que estamos diciendo es esto, Jeep tiene que rendir honor a su historia, a su pasado, y los usuarios Jeep van a reclamar 4x4. Será el momento entonces, dentro de poco, de ver en la semana que viene el lanzamiento de este Renegade 1.3 Trailhawk y luego de evaluarlo. Pero por lo menos hay todavía algunas marcas que defienden la 4x4 para los SUV del segmento B.